En 5 días, los uruguayos seremos llamados nuevamente a las urnas para definir la suerte de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que fueron impugnados por el Frente Amplio, el PIT-CNT y distintas organizaciones sociales. Mientras se desarrollan los actos, caravanas, charlas y convocatorias, también crece la polémica entre quienes adhieren al sí y quienes lo hacen por el no. La última encuesta de Factum, cuyo resultado se divulgó el viernes, muestra que el 42% de los consultados respondió que votaría por el sí, mientras que el 48% lo haría por el no. Pero también esa misma muestra revela que el 15% del electorado piensa que el próximo domingo 27 el sufragio allí es voluntario y otro 2% ni siquiera arriesga una respuesta. Lo que también llega a su fin es la lista de debates en los distintos medios, aunque también esto trae polémica. El viernes pasado, Alejo Umpierres, intendente de Rocha, no asistió a un debate que ya tenía agendado con Fernando Pereira, y en las últimas horas Jorge Gandini levantó uno que compartiría con Alejandro Sánchez. ¿Cómo llega la coalición de gobierno al final de la campaña? Lo conversamos esta mañana con Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto. Senador Manini, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un saludo grande a toda la audiencia, es un gusto estar con ustedes. Senador, ¿cómo está llegando Cabildo Abierto al cierre de esta campaña? Bueno, muy intensamente, todos estos días hemos estado en actos en distintos lugares. Anoche estuvimos en el barrio Hipódromo, antes de ayer estuvimos en la ciudad de Canelones y en Cerrito y en el barrio Capra, y así estamos recorriendo desde hace, yo diría casi un año. Arrancamos cuando se presentaron las firmas en julio del año pasado, recorrimos 172 localidades del interior del país, y de este año comenzamos una nueva recorrida. Bueno, ya prácticamente nos queda el acto final, que está previsto para hoy, si la lluvia no lo impide, en Las Piedras, y termina una campaña que donde entendemos nosotros lo más importante es informarle a la gente, que la gente sepa de qué se trata, que la gente no vote confundida, que no vote engañada, que no vote pensando que la ley dice lo que no dice, que la gente sepa las consecuencias que va a tener su voto. Después que vote lo que quiera, pero que sepa las consecuencias que va a tener su voto. Que nosotros entendemos que claramente esta ley defiende al ciudadano más frágil, al más humilde, y claramente quienes quieren impugnarla lo que buscan es un objetivo político, y una vez más demuestran que muy poco les interesa a la gente, como lo demostraron en tantos hechos que quedaron en evidencia pocos días después de asumir este gobierno. ¿Cuál ha sido el núcleo de la propuesta de Cabildo Abierto en estas recorridas en las que usted hacía referencia? Se lo planteo porque, por ejemplo, el expresidente Sanguinetti ha usado mayormente la reflexión de que aquellos cataclismos que se esperaban que ocurrieran con la LUC no han ocurrido. ¿Cuál ha sido el núcleo duro del mensaje de Cabildo Abierto? El núcleo duro nuestro, o lo que más hemos insistido, que esta ley defiende a los más frágiles, que no nos dejemos mentir a aquellos que nos dicen lo contrario, los que hablan de que esta ley está hecha para los poderosos, los mayaboros. Esta ley es la ley de los más frágiles, la ley de los que no se pueden pagar la seguridad privada, la ley de los que no se pueden pagar la enseñanza privada, la ley del trabajador que no puede perder el jornal porque el sindicato decidió una huelga en solidaridad con Cuba o con los mapuches o con lo que sea. Nosotros estamos convencidos que esta es una ley que defiende a los más frágiles, y eso es lo que le queremos hacer, el mensaje que le queremos hacer llegar a la gente. Ese ha sido el principal punto que hemos mantenido. Es decir, si podemos poner un eslogan o un título a la campaña nuestra, es: no nos dejemos engañar, no nos dejemos mentir, saquémosles la careta a los que nos han mentido durante décadas, a los que han dicho una cosa y han hecho exactamente lo contrario cuando tuvieron el poder de hacerlo con las mayorías parlamentarias. Podemos ahí ir a cualquier tema, el tema asentamientos, el tema banca nacional, el tema deuda externa, el tema reforma agraria, y terminaron concentrando la tierra en sociedades anónimas extranjeras, etcétera, etcétera. Saquémosles la careta a los mentirosos, no a la mentira, no al engaño. Ese ha sido
si es que cabe algún título a nuestra campaña, ha sido ese. Esta ley defiende a los más frágiles. Senador, muy buenos días. Ayer tuvimos la posibilidad de entrevistar en esta semana que estamos dedicando a la ley de urgente consideración con el senador del Frente Amplio, el diputado y senador suplente del Frente Amplio, José Carlos Maía, quien él nos decía con una postura bastante crítica a lo que había sido la actitud del gobierno frente a la campaña, que estaban tan dedicados a la campaña que no se estaban ocupando de gobernar. ¿Usted de alguna manera siente que toda esta campaña del referéndum ha de alguna manera desviado la atención del gobierno de temas puntuales para el país? Bueno, estaría falseando si digo que estamos todos abocados a gobernar, a hacer aquello a la que la gente nos ha elegido. Claramente estamos todos los dirigentes políticos en campaña para que la gente no vote engañada el próximo domingo. Eso es un desvío de la atención, por supuesto, en eso tiene razón el diputado senador Maía, claro que sí. Estamos perdiendo de estar haciendo lo que debemos hacer para encontrarle solución a los problemas de la gente, porque no podemos permitir que la gente sea engañada, no podemos permitir que al pueblo uruguayo se le virle la posibilidad de empezar el camino de cambio necesario, el camino de cambio por el cual votó en octubre y noviembre del año 19. Claramente estamos desviando la atención, pero ¿quién es el responsable de eso? ¿Somos la coalición de gobierno o son los que impugnan una ley a sabiendas que si se derogara afectan mal a los más frágiles de nuestra sociedad? ¿Quiénes son los responsables? Esa es la pregunta para hacerle al senador o diputado Maía. Esa es la pregunta. Ahora, Manini, ¿dónde radican los engaños? Porque los que hemos tenido oportunidad de ver el decorrer de esta campaña, hemos advertido, no voy a decir mentiras porque allí habría una intencionalidad, pero sí tergiversaciones con respecto a lo que dice el texto de la ley y a sus eventuales repercusiones. Mire, le cuento una anécdota personal. Terminamos un acto en Colonia y arrancamos, íbamos hacia otro lugar y paramos por un semáforo y justo había un acto ahí en la esquina donde había un senador del Frente Amplio, senador Vergara, y escuchamos por el parlante, porque justo quedamos ahí parados por el semáforo, y les decía, si gana el no, van a bajar las jubilaciones, van a bajar los salarios. Eso yo lo escuché, no me lo contó nadie, pero aparte es público porque se escucha todos los días. Si gana el no, va a subir el supergas. Si gana el no, se privatiza la enseñanza pública. Si gana el no, la enseñanza no es más obligatoria. Si gana el no, la policía se va a llevar por delante a todos los ciudadanos humildes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo escuchamos hasta el cansancio en estos tiempos. Y bueno, nada de eso está en la luz, todo eso es tergiversación, mentira, manipuleo, todo eso es no importarle la realidad, que la gente vote en contra de sí con tal de lograr un éxito político que les pavimente el camino de regreso hacia el año 24. Esa es la pura verdad y cualquier persona medianamente sensata, medianamente honesta intelectualmente tiene que aceptar que es así. Es lo único que les interesa. Esta ley en todos sus artículos que se quieren derogar es a favor de la gente. Acá lo que están afectados son algunos sindicatos que pierden cierto protagonismo y no pueden seguir teniendo de rehén, por ejemplo, en la enseñanza a nuestros jóvenes, a nuestros niños, no lo podrán tener porque se hizo una gobernabilidad más ágil, más coordinada, manteniendo siempre, por supuesto, la representación de los docentes, pero mucho más agilidad para tomar las decisiones necesarias para implementar el cambio que la enseñanza necesita. Esos son los verdaderamente dolidos, o el sindicato o la central sindical en general, porque cuando disponga una huelga en solidaridad con los mapuches o con los zulú del África, bueno, podrá haber capaz que la mitad de los trabajadores o más que no quieran adherir a esa huelga, no quieran perder el jornal y quieran trabajar. Y en vez de convencerlos, los quieren prepotear, pararse en la puerta, gritarles carneros, a tirarles piedras, insultarlos, como lo han hecho una y otra vez hasta el cansancio. Esos son los que pierden con esta ley. Esos son los que promovieron, porque recuerden que esto no empezó en el Frente Amplio. Esos son los que promueven este referéndum. Estos son los que generan que estemos todos ahora hablando de esto, toda la dirigencia política, y nos estemos estemos relegando a atender todos los problemones que tiene este país, que tenemos que todos encontrarle soluciones. Esa es la verdad,
y bueno, yo creo que yo estoy hablando desde el sentido común, y acá nosotros no estamos mintiendo, y tenemos la gran fuerza que lo que decimos es cierto, y todos saben, incluso ellos, incluso los frenteamplistas que mienten, saben que tenemos razón nosotros. Por eso lo que buscan es ensuciar la cancha, es desviar la atención, es hacer falsas acusaciones de esto y de lo otro, es lo que están buscando en el último tramo, porque saben que no tienen argumentos para que la gente realmente los acompañe. Ahora, Maní, en esta respuesta ha abierto muchas ventanas. Me voy a centrar, por ejemplo, en una de ellas, que es el tema educación. Usted dice que este nuevo sistema de gobernanza le da más agilidad, pero también este nuevo sistema de gobernanza quitó la representación de los docentes, no de los sindicatos, sino de los docentes del Consejo de Educación Inicial y Primaria, y también del de secundaria y el técnico profesional. ¿Eso no afecta de alguna manera la representación de los docentes en el sistema educativo, que requiere sí o sí de la presencia de los docentes para un sistema mejor? Sin lugar a dudas que los docentes tienen que estar presentes en las grandes decisiones, en las políticas de educación, tienen que participar en el plan, son ellos los principales actores del sistema, eso sin lugar a dudas. No son el centro son los educandos, los alumnos, los muchachos, los que van a aprender, esos son el centro, pero los maestros y los profesores son imprescindibles para cualquier política de educación. En eso no hay dos lecturas, nadie dice lo contrario. Acá lo que se hizo, se cambió los consejos desconcentrados y se los sustituyó por direcciones generales. Esos consejos que se esterilizaban en discusiones que duraban meses y meses y no resolvían nada, no fueron capaces de resolver cómo elegir las horas docentes porque se enfrentaban unos con otros y no había forma de avanzar un paso en cosas que eran relativamente sencillas, mucho menos van a avanzar en los cambios profundos que hay que hacer en la educación. Ahora, pero Marini, el consejo era de 3 miembros y los docentes tenían uno representado allí. 2 lugares en el Codicen de la ANEP, 2 lugares en 7, es decir, que están totalmente representados, nadie puede decir que quedaron de lado, y nadie piensa hacer ningún plan nacional de educación sin contar con la opinión y con la participación de los docentes. Simplemente no están en todos lados discutiendo los representantes que muchas veces no eran representantes de los docentes, yo diría no muchas veces, siempre no eran representantes de los docentes, sino que eran representantes de un sindicato que se adueñó de la enseñanza, que no le dejó avanzar en los cambios, ni siquiera el presidente Mujica, ni siquiera el presidente Vázquez, y todos recordamos lo que pasó en los últimos años, cómo se estancó, cómo se paralizó toda la enseñanza mientras el mundo sigue alejándose de nosotros, porque en realidad poco y nada les importa los jóvenes, poco y nada les importa el futuro de este país, sino que solo les importó su cuota de poder interna. Bueno, los docentes siguen representados en el Codicen de la ANEP. ¿Pero usted cree que la educación en los últimos años en Uruguay no avanzó por los docentes? No estoy diciendo eso. No avanzó por el sindicato que se apropió de la enseñanza y no dejó avanzar en materia de cambios que anunciaron todos que eran imprescindibles a los propios gobernantes frenteamplistas. Recordamos a Mujica decir educación, y no avanzar nada. Recordamos a Vázquez hablar, cambiar el ADN de la educación, y no avanzó nada. Tuvo que destituir incluso a los que querían cambiarle el ADN a la educación. Lo recordamos todos. Acá hay un sindicato que se apropió de la enseñanza. No estoy hablando de los docentes en general, que son muchísimos más de lo que representa el sindicato. Senador, en la jornada de ayer, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió a la Torre Ejecutiva. Allí le presentó un informe al presidente de la República en referencia a estas 50 denuncias de supuesto abuso policial que había denunciado el presidente del PIT-CNT, del Frente Amplio, Fernando Pereira, en conferencia de prensa. Allí, bueno, el ministro pudo decir a la prensa que había 22 casos que correspondían al año 2020, 28 que eran del año 2021. En concreto, ¿usted cree que en este último tramo de la campaña se ha tratado de alguna manera de apuntar contra la policía? No creo, estoy seguro
se la ha puesto a la policía nuevamente como la mala de la película. Esto, digamos, regresamos al Frente Amplio inicial, al de antes de ser gobierno, siempre en la vereda de enfrente, siempre desafiando la autoridad, siempre insultando a la policía y a los uniformados en general, siempre tirando piedras, siempre acusando a quien combatía el delito y poniéndose del lado de aquellos que eran combatidos por quien combatía el delito. Eso lo hemos visto hasta el cansancio. Bueno, ha retomado ese papel, no me cabe ninguna duda que la ponen a la policía en el banquillo de los acusados con una mezquina intención de lograr llevar agua para el molino político en este referéndum y para lograr aparte seguir exacerbando los ánimos, seguir aumentando las brechas, seguir envenenando las almas. Habría que ver todas estas denuncias, primero que nada, de qué tenor son. Yo creo que siempre hubo policías que se salieron del protocolo por distintas razones o sin razones y siempre fueron sancionados, y cuando correspondió fueron separados de la institución, y cuando correspondió fueron procesados por la justicia. Eso pasó siempre. Hay que ver si esto significa un aumento de eso o simplemente es parte de este circo que lo que busca es poner en la picota a quienes tienen que defendernos del delito. Yo creo que tendría que ser una causa nacional el respaldo a la policía, al instituto policial, darle todo el respaldo del pueblo uruguayo, y para eso los partidos políticos, los dirigentes políticos tienen que tener su especial participación en eso, en llevar a la gente a respetar, pero no, lamentablemente hay casi medio país que lleva a la gente a desafiar a la policía, por lo menos la instiga. Por suerte, muchísimos de sus propios militantes dependen, la inmensa mayoría depende de la policía, depende del buen funcionamiento policial. No se pueden pagar rejas, no se pueden pagar alarmas, no pueden pagarse guardia privada, dependen de que la policía funcione con eficacia y con eficiencia. Y creemos que muchos frente amplistas saben perfectamente que tienen que apoyar a la policía, y seguramente van a pensar muy bien qué es lo que van a hacer el próximo domingo, si es sacarle el respaldo a la policía, porque en definitiva derogar esta ley significa sacarle el respaldo a la policía, acusándola de abusos que difícilmente se van a probar así al barrer. Aparte ya buscaron un numerito redondo, 50, no son ni 51 ni 49, 50. Bueno, habría que ver realmente cuál es el tenor de cada una de esas denuncias. Todos recordamos el episodio de Plaza Sereñi, en que incluso habían llamado a interpelar al ministro del Interior, Larrañaga, y que al final, cuando vieron que realmente no había habido ningún exceso policial, porque apareció un video que por suerte estaba y que demostró que la policía actuó correctamente, echaron para atrás. Habría que ver cuántas de estas 50 están en esa misma condición. Y bueno, yo estoy convencido de que una vez más se pone a la policía como objetivo para denostarla, para desprestigiarla en ese desafío permanente a la autoridad que va llevando de a poco, cuando no hay autoridad que se respete, a la ley de la selva, a la ley del más fuerte. Senador, ¿cómo cree que va a terminar operando o pesando el tema combustibles en esta campaña, ya cuando estamos en los últimos compases de cara al domingo 27? Y yo creo que el pueblo uruguayo es más inteligente, muchísimo más inteligente que lo que algunos creen. El combustible en este país, siempre que subió el petróleo internacionalmente, subió, siempre. Yo por lo menos desde que tengo memoria, siempre subió. No siempre bajó. Recordamos en los gobiernos frente amplista cómo se desplomó el precio del petróleo, que pasó de $100 a menos de 50, y se mantuvo el precio para recaudar para rentas generales. Lo recordamos. Gracias a este artículo de la LUC, cuando baje el precio internacional, va a tener que bajar el precio, y si no lo hace el gobierno, va a quedar en evidencia que es para rentas generales. Pero ahora todos los meses se dice, tendría que valer tanto. O sea que cuando baje, ojalá que baje, que pase de estos 100 y pico que está ahora a 50, dentro de 6 meses, ojalá que pase, bueno, va a tener que bajar, y si no baja, el pueblo uruguayo va a tener claro que es para recaudar para rentas generales. Eso es lo que introdujo este artículo, introdujo solo cristalinidad, que todos sepamos cómo se maneja el precio del combustible. Pero aparte, lo más paradójico, los mismos que lo están impugnando lo votaron, son artículos que fueron
votados por el Frente Amplio, incluso fueron redactados. Entre los que redactores de ese artículo está la ingeniera Cose, la intendenta de Montevideo. Es decir que acá hay una incoherencia total, pero yo creo, y vuelvo al principio, en la inteligencia de los uruguayos que claramente se dan cuenta de que si el petróleo en el mundo pasó de 40 a 110, acá en el Uruguay va a subir. Y ha subido menos que en otros lugares de la región, a tal punto que por primera vez en muchísimos años los brasileños vienen a llenar el tanque del lado uruguayo en la frontera. Ahora, senador, usted plantea que este sistema es cristalino. En unos momentos de este año y también del año pasado el combustible no subió porque hubo unas ganancias extraordinarias de UTE y ANCAP por la exportación de energía. En ese momento el combustible no subió. Debía haberse aplicado un mecanismo que no se aplicó por estas ganancias espectaculares que nosotros, los ciudadanos, no sabíamos de cuánto era. Y en estos últimos 2 meses los aumentos fueron de la mitad de lo previsto justamente por esas ganancias. ¿Dónde está la cristalinidad entonces? Porque como no sabemos de cuánto es el fondo, nunca sabemos cuánto tiempo puede aplicarse. Mire, la URSEA, la unidad reguladora, lo que hace es recomendar. Se hace público cuál debería ser el precio. Esa es la cristalinidad. Públicamente todos los uruguayos saben cuál debería ser el precio. El Poder Ejecutivo, en base a una serie de variables, decide cuál va a ser el precio. Si tiene ahorros de otra empresa pública porque le vendió energía a Brasil, aunque fue excepcional, es verdad, pero hubo una buena ganancia no prevista, y con eso puede atenuar el impacto sobre los uruguayos, sobre toda la economía, porque en definitiva el combustible es toda la economía. Es decir, la suba de los combustibles siempre fue inflacionario. Bueno, es una forma incluso de controlar la inflación. Si lo pudo hacer, parece que hay gente que se molesta porque no se subió más el combustible. En realidad se pudo hacer. El Poder Ejecutivo siempre va a actuar como actuó el Frente Amplio. El Frente Amplio, acuérdense, lo acabo de decir, cuando bajó a la mitad, mantuvo el precio para seguir recaudando. Bueno, estaba en la potestad del Poder Ejecutivo. Hoy también está en la potestad del Poder Ejecutivo subirlo o bajarlo. Pero hoy, lo que no pasaba antes, el pueblo uruguayo sabe mes a mes cuál es el precio que debería tener el combustible, porque por esta ley la URSEA está obligado a comunicarlo. En definitiva, esa es la razón. No se ha subido el precio porque hubo otros recursos que permitieron no subirlo, y bueno, tendríamos que alegrarnos en vez de preocuparnos. Bien, senador, nos quedarían varios temas para debatir, conversar con respecto al tema de la LUC. Voy a cerrarlo por aquí, este tramo del reportaje, preguntándole dónde va a recibir el resultado del domingo, porque el presidente de la República ha convocado a sus ministros a Torre Ejecutiva. ¿Cómo va a dividir el tiempo en ese caso usted? Sí, hay una idea ahí de reunirnos los dirigentes y referentes de los partidos de la coalición enfrente a la Torre Ejecutiva en el Radisson, o sea, para tener, digamos, como elemento común la Plaza de Independencia. Pero nosotros, en principio, en el cierre de la votación, vamos a ir a nuestra sede en la calle San José, vamos a estar ahí, y luego veremos a qué hora o en qué momento iremos a acompañar a los demás referentes de la coalición. Pero la ministra Moreira, el ministro Salinas, el subsecretario Belque van a la Torre, ¿no? Consejo de Ministros o reunión de ministros, ellos sí van a ir a la Torre Ejecutiva. Bien. Ahora sí le cambio de tema, porque es ineludible este tema en el reportaje, senador Manini, con respecto a lo que informara Búsqueda el viernes sobre ese informe de colonización, que además, bueno, falta el informe jurídico y además la ratificación de directorio, pero en parte a lo que hay de información. El diario El País agrega hoy que usted se reunió en las últimas horas con el presidente de colonización. ¿Cuál es el escenario que se da con respecto a la información presentada y a lo que usted plantea, Coes? ¿Cuál es la realidad con respecto a ese campo? Bueno, mire, la información es totalmente falsa. O sea, yo nunca fui colono, mi señora nunca fue colona, mi suegro, que tiene 91 años, nunca fue colono. Nunca. Todos los que nos conocen saben perfectamente que nunca. No sé si colonización, que no sé ni dónde queda la sede, pero no sé si tienen registros. Estoy seguro que si hay registro de eso no figura el nombre de ninguno de nosotros.
Yo hice un comunicado el día domingo explicando claramente cuál fue el derrotero de ese predio en cuestión, un predio que fue comprado o adquirido por colonización en el año 70, y como tantas cosas de nuestras oficinas públicas o reparticiones públicas se dieron cuenta después que lo compraron que no servía para colonización porque es un campo inundable y tapado de monte. Entonces rápidamente lo enajenaron, llamaron a una licitación pública, se presentaron como 30 oferentes, mi suegro fue adjudicado con una parte, hubo otras adjudicaciones, una parte, y bueno, pero nunca fue colono, fue una enajenación del bien de acuerdo a la ley, etcétera, etcétera. Están las actas, están toda la documentación. Estamos hablando de hace más de medio siglo. En este más de medio siglo nunca jamás hubo un reclamo, nada de colonización hacia mi suegro y mucho menos hacia mi señora y hacia mí. Es decir, que es una falsedad rotunda, encargada por el director Frente Amplista del Instituto de Colonización, que, indudablemente lo da a conocer a 7 días del referéndum, generando la manija, la bronca en los aspirantes a colono, en los colonos, en esto, en lo otro, si yo mentí, si no mentí, por qué no dije que no era colono, etcétera. Toda esa manija en base a una falsedad total. Es como que yo diga hoy que usted es carnicero y usted dice yo nunca fui carnicero, pero yo lo digo y como tengo más recursos para imponerlo en la opinión pública, usted va a tener que justificar que no es carnicero. Bueno, estamos en lo mismo. Realmente esto es increíble que ocurran estas cosas en el Uruguay y que haya gente aparte que se preste, porque a partir de ahí apareció todo un coro, senadores, diputados, todo un coro rasgándose las vestiduras, y todos saben que es una mentira tremenda. Jamás fuimos colonos, ni mi suegro, ni mi señora, ni yo. Senador, también en las últimas horas trascendió que el gobierno uruguayo decidió postular al ministro de Salud, Daniel Salinas, al cargo de director de la Organización Panamericana de la Salud en el marco de las elecciones que se van a desarrollar en este año y que pondrían en el cargo a partir de febrero de 2023. Por supuesto, el ministro Daniel Salinas es integrante de Cabildo Abierto, ha tenido una actuación muy destacada durante la pandemia, reconocido a nivel regional. ¿Cómo recibió usted esta noticia? Bueno, la verdad que es un reconocimiento a la brillante gestión que llevó adelante en estos años tan complicados para un ministerio como el de Salud Pública. No cabe duda que el ministro dio la talla, estuvo a la altura de las circunstancias, y hay un reconocimiento incluso internacional. Por ahora es eso, vamos a ver si realmente cristaliza esa designación, porque ahí a veces juegan otros factores internacionales, pero creemos que es un reconocimiento a una gestión que nos tendría que dejar contento a todos los uruguayos, en definitiva, ¿no? Porque esto, si llegara a cristalizar, es un reconocimiento antes que nada al país por la forma en la cual manejó la pandemia. Senador, vuelvo al tema anterior porque me quedaba una pregunta pendiente. Usted tuvo una reunión ayer con Cardoso en el edificio anexo, donde además estuvo acompañado por el diputado Álvaro Perrone. ¿Qué le dijo Cardoso en ese encuentro sobre el tema de colonización? No, yo simplemente quería aclarar alguna cosa, porque la publicación que publica eso dice fue resolución del directorio, dice así, y Cardoso me dice que no hubo ninguna resolución del directorio, que no lo consideraron en ningún momento. O sea, me comprobé que la publicación no había dicho la verdad en ese sentido. Fue eso básicamente lo que yo quería saber, y bueno, en estos días se va a reunir el directorio de colonización y seguramente harán alguna declaración o algo tratando de dejar claro esto, porque acá, vamos a entender, están enganchando a todo el directorio con una mentira grande como una casa, ¿no? Lo vamos a permitir, vamos a quedar así de rehenes. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Cuál es el próximo paso conmigo? Porque ya me han acusado de todo, ¿no? Me han paseado ya, por todas las acusaciones posibles, a cuál más inverosímil. Por suerte en algunas, por mi edad, no me pueden poner en la escena, pero igual si pudieran me pondrían. ¿Qué es lo que sigue a esto? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Agente de la KGB? No sé, honestamente no me imagino cuál es la próxima acusación. Yo creo que en este caso el directorio tiene que ser muy contundente, muy claro, y llamar a responsabilidades al director que hizo todo este enchastre, ¿no? Un enchastre gratuito. Yo creo que esto no puede quedar así nomás, pero vamos a esperar a ver qué hace el directorio, que se va a reunir, por lo que me dijo el presidente, se van a reunir mañana. El diario El País publica hoy que en la reunión de bancada del Frente Amplio de ayer
uno de los principales temas a analizar era justamente esta polémica. Allí concurrió a ese encuentro Andrés Berterreche, cuya postura, dice el diario, sobre el asunto ya divulgó en medios de prensa, donde él asegura que usted y la ministra Moreira son propietarios de la tierra en cuestión y están en infracción por comprenderse dentro de la normativa y no ajustarse a sus condiciones. Según dijo a El País el senador frente amplista Enrique Rubio, la clave estará en que Manini, usted, pueda o no comprobar con documentos que cuando adquirió este campo quedó en claro que el inmueble estaba desafectado del organismo. La pregunta concreta para usted, Manini, es: ¿usted va a hacer algún paso más personal para intentar aclarar este asunto? Mire, este asunto tiene que quedar bien claro. Ahí va a participar el directorio de colonización, me imagino. Todos los documentos que yo puse en el comunicado, por supuesto que los tengo, están todos, pero también lo tiene colonización, lo tiene Berterreche también, y ahí está el acta de directorio del año 75 que dispone la enajenación del campo, la venta del campo, de acuerdo al artículo tal de la ley, o sea, la enajenación, no la adjudicación como colono, sino la enajenación. Está el acta del directorio del año 75, pero así como la tengo yo, el original lo tienen ellos, no sé por qué se están haciendo los bobos en este tema. Por supuesto que el padre de la mentira se tiene que rasgar las vestiduras y gritar a los cuatro vientos, yo estoy diciendo la verdad, por supuesto, porque es el que principalmente está quedando repegado con una mentira de esta. Por supuesto, incluso llegó a decir: si Manini no es colono, yo me voy. Bueno, me imagino que si se cumple con su palabra estarán pensando ya en su sustituto. No sé, realmente esto, te vuelvo a repetir, es increíble. Ni mi suegro, que tiene 91 años, ni yo, ni mi señora, jamás fuimos colonos, jamás tuvimos la más mínima nota, esquela ni saludo de Navidad de colonización, ningún reclamo de nada, durante más de medio siglo, no estamos hablando de 5 años. Incluso yo ocupé cargos públicos antes de estar en la política, cargos públicos notorios que eran incompatibles con ser colono, incompatibles, no se puede ser militar en actividad y colono, no se puede, está prohibido por ley. Sin embargo, esa ley, o por disposiciones militares, está prohibido. Entonces, ¿cómo pudo haber sido yo 40 y pico de años militar y colono? Hay una incoherencia incluso en la acusación que no tiene bollete, hablando en términos criollos, pero yo qué sé, en este país cada vez se ven cosas más graves. Por eso le digo, ¿qué es lo que sigue? Seguramente cuando esto se agote, como se agotaron otras instancias anteriores de que me acusaban falsamente de esto y de lo otro, vendrá otra cosa. Esto no hace más que demostrar que están preocupados con Manini, están preocupados con Cabildo Abierto, están muy preocupados. Hay actores que realmente no sueñan, y bueno, mala suerte, problema de ellos. Nosotros seguimos con nuestro camino directo para adelante. Ahora el primer objetivo es este próximo domingo, que la gente no vote engañada. Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Un saludo a toda la audiencia.